los organismos están divididos en dos grandes grupos, dependiendo del tipo de célula que los conforma. A estos grupos se les denomina dominios. Por un lado, las células eucariotas, que se caracterizan por presentar compartimentos membranosos, como son los organelos, incluyendo las mitocondrias, cloroplastos y principalmente al núcleo, el cual contiene el material genético. Las células eucariotas se encuentran como protozoarios, hongos, plantas y animales. Solo los organismos fotosintéticos, a diferencia del resto, poseen cloroplastos. Por otro lado, se encuentran los organismos procariontes, como son las bacterias y las arqueobacterias, cuyo DNA se localiza en un núcleo primitivo, mejor llamado nucleoide, que carece de membrana nuclear. Además, no se presentan mitocondrias ni cloroplastos, y mucho menos un núcleo. Simplemente, su ADN se encuentra en el citoplasma. El genoma es el conjunto de secuencias del DNA que caracterizan a un individuo. La adenina, la citosina, la timina y la guanina son las bases que lo componen. El tamaño del genoma no guarda ninguna relación con el grado evolutivo del organismo. Un ejemplo de ello es el ratón, ya que éste posee 3.000 millones de pares de bases al igual que el humano. En células eucariotas, el tamaño del genoma varía mucho. Entre más pequeño sea el genoma, más juntos se encontrarán los genes. Entre más grande, habrá menos genes juntos y por ende existirán intrones entre ellos. Entre más evolucionado el organismo, menos compacto es su genoma. En las células eucariotas, el DNA está superempaquetado, formando nucleosomas, solenoides, bucles y así sucesivamente hasta formar los cromosomas. Los extremos de los cromosomas son conocidos como telómeros. Su centro, donde se unen las cromátidas, es llamado centrómero. El número de cromosomas varía según la especie sin guardar relación alguna con lo evolucionado que ésta sea. Por ejemplo, la carpa tiene 52 pares de cromosomas, mientras que el humano tiene tan solo 23 pares de cromosomas. El DNA está dividido genéticamente en intrones y exones. Los exones son los segmentos del DNA que contienen genes, y los espacios que se encuentran entre los genes son llamados intrones. La cantidad de intrones en el DNA va en función del tamaño del genoma. Mientras más grande es el genoma, más espacios sin genes hay, es decir, más intrones. Además del DNA nuclear, hay DNA en las mitocondrias y en los cloroplastos. Ahí, el DNA posee menos intrones, al igual que en las bacterias, lo que ha dado origen a la teoría de la endosimbiosis, la cual dice que por la similitud de los organelos con algunas bacterias, es probable que algunas de ellas hayan invadido algunas células, las cuales, al beneficiarse mutuamente, pudieron coexistir y permanecer en simbiosis, dando lugar a los organelos presentes en las células eucariotas. Las células procariotas estructuralmente son las más simples y pequeñas. Su DNA se encuentra libre en el citoplasma, ya que carecen de un núcleo verdadero. Tampoco poseen organelos, por lo tanto, tampoco tendrán DNA mitocondrial ni DNA de cloroplastos. La célula procariota misma representaría más bien a los organelos de las células eucariotas. Ya se hablaba anteriormente de la teoría de la endosimbiosis. En el centro de su citoplasma existe una zona más densa. Aquí será posible encontrar el material genético de las células procariotas. El nucleoide o zona en que está situado el cromosoma bacteriano está formado por una única molécula de DNA circular de doble cadena, asociada con unas pocas proteínas no histónicas. Esta molécula permanece anclada en un punto de la membrana plasmática. En las células procariotas, los genes están muy juntos y hay menos espacios no codificantes en su genoma, por lo tanto, carecen de intrones. Las bacterias pueden tener uno o más plásmidos, los cuales son moléculas de DNA extracromosómico circular o lineal que se replican y transcriben independientes del DNA cromosómico. Estas le confieren características únicas como la resistencia a antibióticos.
Sus genes se agrupan para formar operones, que son grupos de genes involucrados en una misma vía metabólica y son expresados o transcritos en conjunto. Además, poseen transposones, secuencias que se mueven en el genoma o pueden transferirse de un organismo a otro. Algunos organelos propios de las células eucariotas, especialmente cloroplastos y mitocondrias, habrían tenido su origen en organismos procariontes que después de ser englobados por otro microorganismo, habrían establecido una relación endosimbiótica con este. Las células vegetales englobaron tanto mitocondrias como cloroplastos, y las células animales simplemente las mitocondrias. Por lo tanto, las células animales poseen 2 genomas y las células vegetales poseen 3. El genoma de cloroplastos, también llamado DNA cloroplástico, es el material genético de los cloroplastos, los organelos citoplasmáticos característicos de los organismos autótrofos fotosintéticos. Su organización es muy sencilla, ya que posee muy pocas secuencias repetidas. El genoma mitocondrial es el material genético de las mitocondrias, los organelos que generan energía para las células. Este DNA, al igual que el DNA bacteriano, es una molécula circular cerrada y sin extremos. En los seres humanos tiene un tamaño de 16.569 pares de bases, conteniendo un pequeño número de genes.